Romanos 5, 3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, no es fácil alegrarse en medio de la tribulación. No es natural, ni cómodo, ni placentero. Pero tú me muestras que cuando camino contigo, hasta las pruebas más duras se convierten en terreno fértil donde siembras algo eterno. Hay días en los que me canso, en los que la lucha parece larga, y en los que no entiendo por qué las cosas no cambian de inmediato. Pero tu palabra me recuerda que la tribulación tiene propósito, que no estoy sufriendo en vano, que algo invisible y profundo está tomando forma en mi interior. Dices que la tribulación produce paciencia, y yo reconozco que muchas veces he querido saltarme ese paso. He buscado salidas rápidas, soluciones inmediatas, sin comprender que la paciencia no es solo esperar, es esperar contigo, con confianza, con fe trabajada por dentro. Luego la paciencia produce prueba, no para condenarme, sino para afirmarme, para demostrar, primero a mí mismo, que sigo aquí, que no me rendí, que tu gracia me ha sostenido más de lo que imaginaba, que he sido moldeado, pulido, fortalecido. Y esa prueba, dices, produce esperanza. No una ilusión vacía, sino una esperanza que no avergüenza. Una que se sostiene no en mis planes, sino en tu amor derramado en mí. Ese amor que no cambia cuando fallo, ese amor que no se retira cuando dudo, ese amor que se queda, que permanece, que me llena. Gracias, Espíritu Santo, por recordarme que el amor de Dios no es teórico, ni lejano. Ha sido derramado en mi corazón, no como una gota, sino como una lluvia constante. Por eso puedo esperar. Por eso puedo resistir. Por eso puedo levantarme cada día, aun si hay lágrimas, sabiendo que todo lo que estoy viviendo lo estás usando para formar en mí algo más grande que el dolor. Señor, no te pido que me libres de todo proceso, pero sí que me formes dentro de él. Que de cada tribulación nazca paciencia, que de la paciencia brote carácter, que de la prueba surja esperanza, y que al final de todo, quede claro que tú has estado aquí, en cada paso, amándome más de lo que alcanzo a comprender. Jeremías 17, 7-8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este pasaje no habla de una vida sin dificultades. Habla de una vida enraizada, de una fe que no depende del clima, sino de la fuente invisible que la alimenta por dentro. Bendito el que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. La primera parte es clave. No es solo alguien que cree en Dios, es alguien que vive de Dios, que ha hecho de Él su base, su certeza, su raíz. Y cuando alguien aprende a confiar de esa manera, la vida cambia desde adentro. No porque todo afuera se vuelva fácil, sino porque ya no te defines por lo que pasa afuera, sino por lo que sostiene tu alma desde lo profundo. Dios compara esa vida con un árbol plantado junto al agua, no un árbol silvestre que crece por casualidad, sino plantado a propósito al lado de una corriente viva, constante. Tal vez hoy te sientes en una etapa de calor, de presión, de espera, de incertidumbre. Y lo hermoso de esta promesa es que ese árbol no teme el calor. No porque el calor no exista, sino porque sus raíces ya están profundamente conectadas con la fuente. Desde la psicología emocional, esto es lo que se llama resiliencia profunda.
la capacidad de mantenerse en pie, no porque todo esté bien, sino porque algo dentro de ti ya aprendió a confiar en lo eterno. Este árbol, esta persona, no se fatiga en el año de sequía, no porque no tenga emociones, sino porque su hoja está verde, aún en los días más secos. Es decir, sigue viviendo, sigue amando, sigue esperando, sigue dando fruto. Y eso es lo que Dios está formando en ti. No una vida sin estaciones difíciles, sino una fe que florece incluso en sequía. Tal vez tú estás atravesando ese año estéril, ese momento en el que todo se detuvo, en el que parece que tus oraciones no germinan, en el que otros florecen y tú sientes que solo sobrevives. Este versículo llega para recordarte. Dios ya te plantó junto a la corriente. No es visible a los ojos humanos, pero en lo profundo, tu alma se está nutriendo. Y no solo resistirás, seguirás dando fruto. Y cuando todo esto pase, porque pasará, no serás el mismo. Serás más firme, más maduro, más tú. Un árbol vivo, lleno de sombra y verdad. Querido amigo, querida amiga, ¿qué haces cuando ya no sabes qué más hacer? ¿Qué haces cuando oraste todo lo que podías orar? Cuando lloraste todo lo que tenías que llorar. Cuando abriste la Biblia, fuiste al culto, serviste, diste, esperaste. Y nada. Silencio. Y no un silencio corto. Un silencio largo, prolongado, pesado. Uno que te empieza a poner nervioso, como cuando estás esperando que alguien conteste un mensaje y ves que lo leyó, pero no responde. Y empiezas a preguntarte, ¿Dios me está ignorando? ¿Será que no quiere hablarme? ¿Será que se cansó de mí? Y sin darte cuenta, comienzas a confundir el silencio de Dios con su ausencia. Pero déjame decirte algo que aprendí en carne viva. El silencio de Dios no significa su desinterés. Significa que Él está trabajando en otro nivel. Uno que tus ojos no alcanzan. Tú esperas una señal. Pero Dios está construyendo raíces. Tú quieres una respuesta, pero Él está formando carácter. Y sí, duele, porque cuando Dios calla, el alma se inquieta, la mente grita, los temores regresan, y empiezas a pensar que quizás estás solo en esto, pero no estás solo, estás en entrenamiento. ¿Y sabes cuál es el tipo de fe que más honra a Dios? La fe que no se basa en resultados visibles, sino en convicción interna. La fe que dice, no escucho nada, pero sigo creyendo igual. Porque hay momentos donde Dios te lleva al silencio, no para castigarte, sino para enseñarte a confiar en su palabra más que en tus emociones. Las emociones fluctúan, las señales se retrasan. Pero la fe sólida se sostiene aún cuando el cielo está en modo silencio. Mira a Jesús. En la cruz gritó, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Silencio. Pero en ese silencio se estaba gestando la salvación del mundo, y tal vez tú hoy estás atravesando tu propio Gólgota, esperando un sí, esperando un ahora, esperando un te escuché. Y lo único que recibes es silencio. Pero escucha esto. Dios no tiene que hablar para estar presente. Dios no tiene que responder de inmediato para estar obrando. Al contrario, mucho del trabajo más profundo de Dios ocurre en el silencio. Es en el silencio donde las raíces se fortalecen. Es en el silencio donde aprendes a caminar sin muletas emocionales. Es en el silencio donde Dios te moldea, no como tú quieres ser, sino como Él necesita que seas para lo que viene. Porque el silencio de hoy es la antesala del cumplimiento de mañana. Así que,
¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Lo buscas igual, lo honras igual, lo adoras igual, lo esperas igual, porque tu fe no depende del ruido, depende de la relación. Y créeme, llegará el día en que ese cielo que parecía cerrado se abrirá, y la voz que tanto esperaste escuchar va a decir: estuve aquí todo el tiempo, y valió la pena tu espera. Hasta entonces, sigue creyendo, aunque duela. Sigue confiando, aunque no entiendas. Porque Dios no se fue. Solo está preparando algo que no se construye con prisa. Se construye en silencio. Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay silencios que son tranquilos, pero hay otros que desgarran. Porque cuando alguien deja de hablarte, lo notas. Cuando alguien que amas se aleja, lo sientes. Y cuando tú hablas con Dios, le cuentas lo más profundo de tu alma y solo obtienes silencio. Eso duele. No es que hayas perdido la fe, es que te cansa orar sin respuesta. Te pesa esperar sin señales. Te parte el alma ver que el tiempo pasa y Dios parece callado. Y entonces empiezas a pensar: ¿Dios me está ignorando? ¿Le fallé? ¿Ya no quiere hablarme? Pero escucha esto con el corazón completamente abierto. Dios no está en silencio porque se fue. Está en silencio porque está haciendo algo más profundo que una respuesta rápida. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces, Dios no quiere que lo escuches con los oídos. Quiere que lo descubras en tu alma. No en el ruido, no en el milagro, no en la emoción, sino en la quietud, en el silencio que no entiende nadie, pero que Él usa para revelarse. Porque el silencio de Dios no es indiferencia, es presencia sin palabras, es formación, es poda, es un trabajo que no se ve, pero que está preparando algo que solo entenderás después. Y si hoy estás ahí, esperando una palabra que no llega, una señal que no aparece, una respuesta que no entiendes, no te desesperes. Dios no te está castigando, te está enseñando a confiar sin condiciones, a amarlo incluso cuando no escuchas su voz, a permanecer, no por lo que sientes, sino por lo que sabes, que Él no miente, que Él no se va, que Él sigue siendo Dios. ¿Cómo escucharlo en ese silencio? Aceptando que a veces el silencio también habla, aprendiendo a leer los susurros del alma, no solo los truenos del cielo, entendiendo que Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con transformación, y permaneciendo, aun cuando no entiendes, porque sabes que Él sí entiende tu espera. Dile hoy, aunque sea en voz baja: Señor, no entiendo este silencio, pero no quiero soltar tu mano. Si no hablas, enséñame a confiar. Si no respondes, enséñame a quedarme. Y si este silencio está vaciándome, haz que también me esté preparando para escucharte mejor. Porque a veces, cuando todo calla, es cuando el corazón por fin está listo para oír lo que antes no podía entender. Repite esto: no escucho a Dios, pero sigo creyendo. Su silencio no es ausencia, es una pausa que Él está usando para moldearme. Y cuando hable otra vez, sabré que valió la pena esperar. Y cuando vuelva a hablar, porque va a hablar, no será una palabra común. Será una palabra que sana, que afirma, que renueva y que llega justo a tiempo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Señor Jesús, me detengo ante tus palabras, tan sencillas y a la vez tan profundas. Tú eres la vid.
Yo soy solo una rama. No soy la fuente, no soy el origen, no soy el sustento. Y eso, lejos de hacerme sentir menos, me libera. Me recuerda que no tengo que producir por mi cuenta, que no tengo que fingir fuerza cuando me falta, que todo lo que realmente vale nace de permanecer en ti. Tú no me pides que me esfuerce más, me pides que permanezca, que no me separe, que no me desconecte, que no olvide que mi vida solo tiene sentido si está unida a la tuya. Porque separados de ti, nada puedo hacer, nada real, nada eterno, nada que verdaderamente dé fruto. Señor, perdóname por las veces que he intentado andar solo, por las temporadas en las que me desconecté de tu presencia, aunque seguía haciendo muchas cosas, por los días en los que viví más desde mi impulso que desde tu espíritu. Pero tú me llamas otra vez, a la vid, a la fuente, a tu corazón, a ese lugar donde me alimentas, me limpias, me fortaleces y me haces fructífero, no por obligación, sino como resultado natural de estar cerca de ti. Gracias por no cansarte de recibirme, por seguir ofreciéndome tu savia, tu vida, tu amor. Gracias porque el fruto que nace de ti no es esfuerzo vacío, es gozo, es paz, es paciencia, es transformación real. Hoy, Señor, quiero permanecer, no como una visita ocasional, sino como quien echa raíces, como quien reconoce que separado de ti, todo pierde sentido, pero unido a ti, todo florece. Hazme parte viva de ti, una rama que no compite, que no se compara, que simplemente crece, porque está conectada a la vid verdadera, tú. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea pronto. Hay temporadas donde todo parece moverse lento. Oras, trabajas, esperas, y aún así, las cosas no se aceleran como tú esperabas. Has hecho lo correcto. Has sembrado con fe. Has permanecido firme. Pero por fuera, nada se ve. Nada cambia. Y comienzas a pensar, ¿será que lo mío no va a crecer? ¿Será que el sueño fue muy grande para alguien como yo? Pero Dios hoy viene a recordarte esta verdad. No importa cuán pequeño comiences, yo tengo el poder de multiplicarte, y cuando llegue mi tiempo, lo haré de forma repentina. El pequeño vendrá a ser 1000. Eso es expansión. Eso es multiplicación sobrenatural. Eso es Dios diciendo, lo que hoy parece poco, yo lo puedo convertir en abundancia. Tal vez hoy solo ves una semilla, un proyecto pequeño, una puerta tímida, un número bajo, una idea que aún no despega. Pero Dios no necesita números grandes para comenzar algo glorioso. Él necesita corazones disponibles, fe persistente y personas que se atrevan a creer que lo poco puede ser el inicio de algo grande. El menor un pueblo fuerte. Eso eres tú. Tal vez te han considerado el menor, el menos capacitado, el que llegó después, el que no tiene los recursos, el que parece demasiado tarde. Pero lo que otros ven como limitación, Dios lo usa como testimonio, porque cuando Él te levante, nadie podrá decir que fue tu fuerza. Todos sabrán que fue su favor. Y la parte final de este versículo es quizás la más poderosa. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea pronto. ¿Te das cuenta de esa paradoja divina? Dios dice, a su tiempo, pero también dice, lo haré pronto. Es decir, no será en tu calendario, pero cuando llegue, vendrá de golpe. Rápido, imparable, visible. Porque Dios no solo acelera lo que Él aprueba, Él recupera lo que parecía perdido. Él compensa los años en los que sembraste sin fruto. Él honra los días en los que no te rendiste. Entendemos que la frustración nace cuando la expectativa y la realidad no coinciden. Pero en el reino, la fe es confiar en que aunque hoy no veas nada, Dios ya está obrando tras bambalinas, y cuando su tiempo llega,
No necesitas empujar la puerta. Dios la abre de par en par. Y tú simplemente entras, no por presión, sino por destino. Así que si hoy te sientes el pequeño, si piensas que comenzaste muy tarde, que lo tuyo es demasiado simple, que ya otros te llevan la delantera, detente. Respira, cree otra vez. Porque Dios no necesita lo grande para hacer historia, solo necesita un sí tuyo y una fe que aguante la espera. Repite esto en tu corazón. Soy pequeño, pero voy a multiplicarme. Lo que tengo hoy es semilla. Pero Dios tiene cosecha preparada. Y cuando llegue su tiempo, lo hará pronto, poderoso y evidente. Prepárate, porque lo que viene no se parece a lo que ha pasado, y lo que ahora es pequeño será testimonio. Y lo que parece poco será abundante. Dios lo dijo, y Él lo hará. Me consuela lo que dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A veces me siento cansado, desgastado por todo lo que enfrento, por lo que pienso, por lo que cargo en silencio. Pero tú me recuerdas que, aunque por fuera me sienta débil, por dentro me estás renovando. Día a día, sin fallar. Tú ves más allá de lo que aparento, y en lo profundo de mi ser, estás haciendo algo nuevo. No importa cómo me vea o cómo me sienta, tú estás obrando en mi interior con paciencia y amor. Gracias por renovarme desde adentro, por no soltarme cuando me siento agotado y por darme nuevas fuerzas, aun cuando creo que ya no tengo más. Hoy confío en que tú me sostienes y en que cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante contigo. Zacarías 4:10. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Este versículo nace en un contexto de reconstrucción. El templo había sido destruido. El pueblo estaba desanimado. Y Zorobabel, el líder encargado de levantarlo, se enfrentaba a la desilusión, a la comparación, a la carga de comenzar algo que parecía demasiado grande. Y es ahí donde Dios interviene con una pregunta que nos confronta a todos. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Porque vivimos en una cultura que celebra lo grande, lo rápido, lo visible. Los comienzos modestos suelen ser ignorados. Los procesos lentos se tachan de fracaso. Las pequeñas victorias parecen no valer, pero Dios piensa distinto. Él no menosprecia lo pequeño. Él lo honra, lo usa, lo multiplica. Los grandes muros comienzan con una piedra. Las historias profundas comienzan con un paso. La restauración de un corazón comienza con un sí silencioso. Zorobabel solo tenía una plomada en la mano, una herramienta básica para medir si una pared está recta. No era un plano terminado, no era un templo resplandeciente, era solo el inicio, pero Dios lo celebró. Se alegrarán y verán la plomada en su mano. Dios se alegra cuando das pasos pequeños con fe, cuando vuelves a intentar, cuando haces algo sin que nadie te vea, cuando obedeces en lo simple, cuando oras aunque estés cansado, cuando sigues aunque te tiemblen las piernas. Los procesos duraderos de cambio no se construyen con decisiones explosivas, sino con hábitos pequeños, sostenidos en el tiempo. Lo que el mundo llama poco, Dios lo llama semilla. Y en su reino, las semillas siempre crecen. Tal vez tú estás comenzando algo nuevo, o estás volviendo a intentarlo. Tal vez no ves grandes resultados, pero este versículo es para ti. No menosprecies lo pequeño. Dios no lo hace. Él ve tu constancia, tu fidelidad silenciosa, tu obediencia cuando nadie aplaude. Y desde el cielo, declara, esto es el principio de algo glorioso.
Porque si estás caminando con Dios no hay paso pequeño. Todo cuenta, todo suma, todo florece en su tiempo. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Señor, en medio de un mundo que me empuja a correr, a producir, a reaccionar sin pensar, tú me invitas a lo opuesto, al descanso, a ese espacio profundo donde no necesito demostrar nada, donde puedo ser simplemente tu hijo y saber que estar contigo es suficiente. Tú no me dices que mi salvación viene del esfuerzo, ni que la victoria nace de la velocidad. Dices que en el descanso y el reposo hay salvación, que cuando me aquieto y confío, allí nace la verdadera fuerza. No una fuerza que se ve en lo exterior, sino una que brota desde lo invisible, sostenida por tu presencia. Pero reconozco que muchas veces no he querido ese camino. Me ha costado confiar. He elegido la prisa en lugar de la paz, el ruido en lugar del silencio, el control en lugar de la rendición. Me he llenado de actividades para evitar el vacío, y tú simplemente me esperabas en el silencio. Señor, hoy quiero regresar a ese lugar, al lugar donde tu voz se escucha mejor porque hay quietud, donde tu paz se siente más fuerte porque dejé de resistir, donde no hay necesidad de aparentar, solo de estar. Ayúdame a descansar en ti, no como última opción, sino como primer paso, a encontrar fortaleza no en mis planes, sino en mi confianza, a descubrir que el alma se renueva no cuando todo se resuelve, sino cuando se entrega. Gracias porque tu reposo no es pasividad, es confianza. Gracias porque la quietud no es abandono, es fe viva. Gracias porque no necesito correr para alcanzar lo que tú ya estás sosteniendo por mí. Hoy me detengo, respiro y vuelvo a ti. En descanso, en reposo, en quietud, ahí está mi fortaleza. Lamentaciones 3:19-23. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la absenta y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este pasaje es un viaje. Empieza en lo más hondo y termina en lo más alto. Empieza con una confesión sincera. Estoy abatido, estoy amargo, estoy lleno de dolor y no puedo olvidarlo. ¿Has estado ahí? ¿En esa temporada donde los recuerdos duelen? ¿Donde el alma se siente como si estuviera hecha trizas y cualquier intento de levantarte solo te deja más cansado? Jeremías, el autor de este lamento, no oculta su estado emocional. No finge estar bien. Él se permite recordar. Se permite estar triste. Se permite decir, mi alma está abatida. Y eso, desde la psicología, es el primer paso para sanar. Validar lo que sentimos. Nombrar el duelo. Reconocer que no siempre estamos fuertes. Pero entonces ocurre algo inesperado. Un giro interior. Una decisión del alma. Esto recapacitaré en mi corazón, y por lo tanto, esperaré. Aquí está el corazón de esta reflexión. Esperar, aún en medio del dolor. No porque todo esté bien, no porque haya señales visibles de mejora, sino porque hay una verdad más fuerte que el sufrimiento. La misericordia de Dios no se ha agotado. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No estás destruido, no estás olvidado, no estás al borde del abismo por casualidad. Sigues aquí, respirando, porque hay una misericordia invisible que te está sosteniendo.
Y lo que viene después es una de las frases más restauradoras de toda la Escritura. Nuevas son cada mañana. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no importa cuán difícil fue ayer, ni cuán quebrado llegaste al final del día. Cada amanecer, Dios se presenta otra vez con misericordia renovada, no una copia de la anterior. Nueva, ajustada al día de hoy, perfecta para el cansancio que traes, para el duelo que aún procesas, para el miedo que estás aprendiendo a nombrar. Y todo se resume en esta frase: grande es tu fidelidad. Dios no cambia de parecer cuando cambias de estado de ánimo. Él no se retira cuando tú te debilitas. Su fidelidad no depende de tu estabilidad. Es grande, constante, eterna. Así que sí, está bien si hoy estás abatido. Está bien si todavía recuerdas lo que te dolió. Está bien si no sabes cómo seguir. Pero mientras respiras, hay misericordia nueva. Hay fidelidad que no se va. Y hay un Dios que transforma lamentos en esperanza. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración y reflexión. Si esta palabra tocó tu corazón, te invitamos a compartir este episodio con alguien que también necesite paz, consuelo o un momento con Dios. Síguenos para no perderte nuevas oraciones y mensajes que fortalezcan tu fe. Juntos, seguimos creciendo espiritualmente y llevando la palabra a más corazones. Recuerda, una simple oración puede cambiar un día, y una palabra de Dios, transformar una vida. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.